Hola, buenas noches. Noche de miércoles a jueves. Decíamos ayer que hoy iba a ser un día tranquilo y realmente ha sido un día tranquilo, vamos a decirlo así, en comparación obviamente con otras cosas. Es de esos días, vamos a hacer un programa hoy de corrido, como decimos a veces, explicando todas las historias. Tenemos hasta 8 historias, queremos alguna interesante. Y es un día donde se confirma que Sánchez va directamente sin pausa, vamos a decirlo así. Ya le importa nada las formas, ya tira directamente, vamos diciendo hace unas semanas, parece que ya no quiere mirar atrás, lo único que quiere es, no sabemos muy bien dónde, lograr sus objetivos. Y parece que Sánchez ha convertido el gobierno, sus amigos, sus compañeros de partido, en una agencia de colocación. Y está sustituyendo a gente que en principio debía ser válida para esos puestos, desde gente de Estado a gente, obviamente, con perfiles más profesionales, pues los está sustituyendo por gente de partido a los que no sabemos si la palabra es les debe un favor o realmente es gente que no sabe dónde caerse muerto y hay que colocarlos de cualquier manera. A los que citamos en el día de ayer como a Iceta en la UNESCO, allí en París, ya ven lo que sabrá este buen hombre. Sabrá el Dominao, pero poco más. A Héctor Gómez en la ONU sin saber inglés, a Granados en cooperación internacional. Hoy se ha sumado Miguel Ángel Oliver en la agencia EFE. Ha dado vergüenza a muchos periodistas esta decisión porque al final la sensación cada vez más obvia es que Sánchez necesita rodearse ya de ningún profesional ni de ninguna persona de Estado, vamos a llamarle así, en esa lucha que tiene intestina contra la gente de Estado, porque cargos se puede imaginar como el de la UNESCO o el de Nueva York, pues lo lógico es que estuvieran puestos a un diplomático, y parece que en el caso de la prensa pues sigue con el mismo criterio. Gente de los suyos, gente solo para su satisfacción y su absoluto control de la situación, en plan, y hay que decirlo con claridad, cualquier dictador del siglo pasado. Y una de las cuestiones que obviamente son claras cuando uno es dictador es que ignora, pues por ejemplo, lugares como el Congreso. Y ya es casualidad o no, que la primera sesión de control que va a tener el gobierno el próximo 13 de diciembre, de aquí unos días, pues Sánchez no va a estar. Pasa totalmente también del Congreso, porque esos días tiene esas sesiones en el Parlamento Europeo, del cual España, aunque algunos se hayan olvidado, es el presidente de turno, y más de uno piensan que aquí es donde la oposición debería empezar a hacer fuerza, porque entendemos que no estamos hablando de una sesión de control habitual, una que puede suceder pues de aquí unos meses o cuando sea, no estamos hablando de la primera del gobierno. Y si a la primera fallas, lo que debería hacer toda la oposición en conjunto, ya veremos si hay agallas en el Partido Popular, en Vox, podría ser, es a esa sesión presentarse y cuando dé la partida a la presidenta del Congreso, levantarse todos e irse todos del Congreso. Porque es una falta de respeto absoluto a la soberanía popular, al Congreso, a los diputados, a los españoles, que el presidente no asista. Y es una falta de respeto de la propia mesa que, sabiendo que ese día no puede asistir el presidente, no la convoque pues para la semana siguiente, si no puede estar al día siguiente, o que habilite, con lo fácil que es habilitar aquí cosas, para el lunes, por ejemplo, la sesión de control. Es una falta de respeto total y es donde debería empezar la oposición a ganarse el respeto de muchos ciudadanos, porque si no, aparecerán como socios, digamos, de todo este destroce democrático que estamos asistiendo a galopadas cada vez más veloces del presidente Sánchez. Que hoy en el Día de la Constitución, parece que más que el Día de la Constitución podemos hablar que ha sido el Día del PSOE, porque realmente ha sido bastante vergonzoso todo lo que ha sucedido hoy en el Congreso, desde ese discurso nuevamente de la tercera autoridad del país, Armengol, que parece que desconoce lo que son también las formas, lo que son los estilos, que ha hablado de la Constitución de Javier
el modelo territorial, entre otras cosas, que ha hecho que no se hayan ni saludado el presidente, el líder de la oposición, en el día, insistimos, en el día de la Constitución. No es el día del PSOE ni el día del PP, es el día de la Constitución. La falta de respeto continuada que se ha manifestado no solo en la institución del Congreso, sino en algunas manifestaciones de algún ministro. En este caso, el troglodita de turno, el señor Puente, que ha acusado del boicot por estos fallos que hay últimamente en la red de cercanías de Renfe, que depende, recordemos, del Estado, depende del señor Puente, pues ha acusado de boicot a la presidenta de Madrid, Ayuso. A nosotros nos lo han comentado esta tarde y cuando nos lo han dicho, les vamos a ser sinceros, nos lo han dicho al cabo de unos minutos, hemos dicho, no, esto no puede ser. No puede llegar a un momento de tanto barriobajerismo, vamos a llamarle así, un ministro, por mucho troglodita que sea el señor Puente. Pues no, hemos escuchado las palabras y efectivamente lo ha dicho tal cual. No sé si Ayuso alimenta los boicots a los trenes. De verdad. Podemos entender que el Partido Socialista esté muy nervioso, que el Partido Socialista crea que la única forma de garantizarse la continuidad es colocar a todos sus miembros e insultar a todo aquel que no vaya en su línea. Por cierto, algo que ha sucedido en los últimos años de forma constante. Saben que aquellos que en algún momento hemos dicho alguna palabra contra el gobierno socialista, contra Sánchez, pues somos automáticamente fachas, fascistas, franquistas, yo qué sé qué. Y ese es un error, porque no se debe aceptar esos calificativos. Y ahí es donde hay que empezar a imponerse con rotundidad. Y esa es una de las funciones que debe empezar a hacer, obviamente, la oposición. Y hablamos en este caso del Partido Popular y de Vox. No se puede admitir toda esta locura, digamos, del presidente Sánchez, y hay que empezar a plantarse en algunos temas. Ya decíamos ayer que era muy interesante que una parte de la gente de Estado empezaba a decir que su función ya se había extralimitado porque era la única vez en todo el periodo democrático que se habían manifestado, por ejemplo, muchas o todas las asociaciones de este país. Jueces todas, abogados del Estado, etcétera, etcétera, etcétera. Y que consideraban que ya era momento de que la oposición diera un paso adelante. Pero no solo en manifestaciones, en comunicación, sino en actos y hechos. En hechos y actos. Y ahora tiene el PP, con todas estas bofetadas que ha recibido directamente en su cara, no solo la de Ayuso, no solo la de no participar en la sesión de control, donde se iba a estrenar, podríamos decir también, el nuevo portavoz, Tellado, sino también, por ejemplo, que hoy se han enterado de que va a haber una reunión con Sánchez antes de final de año para intentar hablar del Consejo General del Poder Judicial, no por Sánchez, se ha enterado, fijó, por la prensa. O sea, la humillación es continuada, la ignorancia del presidente Sánchez es continuada, y el PP no debe admitir, y hablamos de PP porque es el partido mayoritario de la oposición, y como ellos recuerdan, ganador de las elecciones, que lo demuestren, no puede admitir estas situaciones. No puede enterarse por la prensa el señor Feijóo de que va a ir a una reunión y encima aceptarlo. No puede aceptar, como decimos, que en la primera sesión de control no esté el presidente y debe exigir que esté el presidente y si no, impugnarla o no estar el día de la sesión de control y levantarse todos de sus escaños. Hay que empezar a hacer oposición firme. No puede admitir esas palabras de un ministro contra una presidenta de una comunidad, sea o no de la línea de Feijóo, y debe exigir su dimisión inmediata, o cuanto menos la rectificación de esas palabras. Y todo eso es lo que, si recordaban ayer, decíamos, que el PP parece que tiene claro que ha de cambiar la forma de comunicar, pero debe empezar a tener claro o muy claro que no solo ha de cambiar la forma de comunicar, sino ha de cambiar con hechos lo que comunica. Porque al final la forma de comunicar la podremos ver seguramente en las próximas semanas,
seguramente la próxima semana directamente, notarán una dureza mayor de la habitual, pero eso al final, ¿cómo llega al ciudadano? ¿Que han puesto un señor más borde? Porque eso al final en este país es lo que llegará. ¿Que han puesto un señor a chinchar? No, pero eso no da votos, señores del PP. Hay que empezar a pensar en una estructura global de intento de acercarse al gobierno cara a su objetivo único, que creemos que es obviamente unas elecciones anticipadas. Y hasta que no tengan claro ese objetivo, que a veces parece que no lo tienen claro y quieren quedarse los 4 años, no tendrán un apoyo mayoritario. La oposición, por concepto, es oposición, pero puede hacer algo que no ha hecho en ningún momento durante todos estos años, que es liderar y ponerse por delante del gobierno. Ir un pasito adelante, señores del PP. Simple y llanamente es ir un pasito adelante. No pueden estar todo el día respondiendo a las cosas y escuchando lo que les dicen. No puede ser, obviamente, que se enteren por la prensa de que Sánchez va a tener una reunión con Feijóo y que Feijóo se entere por la prensa de que lo van a convocar, pero la cuestión es que quizá Feijóo debería haber exigido hace semanas esa reunión y no decirlo en sus medios amigos, vamos a pedir una reunión, no, hacerlo que todo el mundo sea consciente, poner en el reto a Sánchez de ponerlo por una vez por detrás, porque la gran habilidad de Sánchez, que algunos no acaban de entender, son los tiempos en la comunicación. La gran habilidad de Sánchez es conseguir que siempre va por delante del PP. Y el PP no es capaz, a día de hoy, de entender que eso es clave y básico en comunicación. Si tú no eres capaz de ponerte por delante en el mensaje del gobierno, siempre vas a ir por detrás. Y un día será, pues que te insulte el señor Puente, a una líder destacada del partido, que el presidente no quiera ir a la sesión de control, que se entere el líder de la oposición de que va a ir a ver al señor Sánchez por la prensa. Todo eso son errores del equipo del PP por no anticiparse a las noticias. Porque, seamos claros, ¿quién está en la mesa del Congreso y se entera que el día 13 se convoca la primera sesión de control? Pues los del PP, ¿no? Pues la habilidad es que en aquel momento, sabiendo que va a haber una decisión sobre la mesa del control, se anticipe antes de esa reunión de la mesa que ellos van a estar en contra de que el presidente no asista a la primera sesión de control y van a exigir en la mesa que se posponga a otro día esa sesión de control. Si eso lo haces anticipadamente, fíjense la diferencia. El resultado es que aunque hubiera sido el 13, ya de cara a la comunicación, el PSOE habrá transmitido que tiene miedo a que el presidente esté en la sesión de control. Es básico y elemental, señores del PP, es anticiparse. ¿Saben lo que pasa a veces, señores del PP? Que se nota que en su puta vida han sido ni autónomos ni han trabajado en una empresa. Porque si no, sabrían perfectamente lo que hablamos, no tendríamos ni que explicárselo. Pero claro, siempre han sido o funcionarios del Estado o cualquier otro cargo de esos, o políticos, que siempre han estado a expensas de lo que les digan, cumpliendo órdenes. Y no, quítenselo de la cabeza, despejen la cabeza, despejen la mente, Feijóo y compañía, Tellado incluido, etcétera, porque Tellado, nos parece muy bien que usted sea un broncas, y además es un tono que a nosotros nos satisface, nos gustaría tenerlo un día aquí porque sería divertido seguramente, cosa que con Elías Bendodo se pasaría la puta noche tomando nota. Suponemos obviamente que Tellado no se atreve a venir aquí, más faltaría, pero yo creo que es un tipo divertido.
Pero, Tellado, esto no va solo de montar pollos cada sesión del Congreso. No, 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 no. Esto va de montar una estrategia, de anticiparse a lo que decide el gobierno, porque el gobierno, no lo olviden, no son idiotas y tienen un mejor equipo profesional detrás de comunicación que ustedes, que lo que tienen es gente de partido. Y ahí es donde se equivocan profundamente. Porque la gente del partido al final es lo que hemos explicado muchas veces, en situaciones complicadas, esas que lamentablemente a algunos nos ha tocado gestionar toda la vida. Cuando tú estás implicado en una situación difícil, no tomas decisiones correctas. 1000 veces lo hemos dicho, si participas, no sé, vamos a decir algo así raro, en un secuestro, por ejemplo, y es alguien ajeno, puedes tener tus sentimientos, obviamente, pero tú puedes intentar transmitir cómo ejercer la presión a los secuestradores, si quieren, e intentar solucionarlo, con sus riesgos, obviamente. Pero claro, si resulta que han secuestrado a tu hijo o a tu hija, hombre, pues mejor no participes en esa negociación, porque los sentimientos van a poder más y vas a equivocarte. Y ese es el grave problema del Partido Popular, que cada vez que hace un cambio, solo mira a su equipo interior, a los que pagan cuota o no la pagan, a los que llevan mamando política toda la vida, y no es capaz de mirar fuera para intentar entender e intentar captar inteligencia, porque esto va de inteligencia, no va de fidelidades. Y eso es algo que deberían empezar a tener claro en el PP, porque si no, seguirán yendo detrás en cada movimiento del gobierno y algunos pensamos que pueden estar años y años detrás. Irán detrás de la agencia de colocación, irán detrás de que el presidente venga o no venga cuando le dé la real gana a las sesiones de controles, irán detrás que el presidente filtre a la prensa que se quiere reunir un miércoles con Feijóo y si no viene, tonto porque no has querido venir. Esa es la triste realidad a día de hoy. Y es la realidad que debe empezar a entender el Partido Popular, que esto, claro que va de comunicación, pero va sobre todo de inteligencia, de tiempos, de estrategias, de planificar, de tirarse 48 horas seguidas sin salir de un despacho y valorar todas las opciones y escuchar a gente. Va de esto. Que está muy bien que diga Tellado el otro día a Patxi López, usted no nos va a decir de qué hablar. Claro que no. Claro que no les va a decir de qué hablar. Pero fíjense, esa frase de Tellado, que parece muy correcta, pues hoy, con todo respeto, señor Tellado, se ha ido al carajo. Porque ustedes no nos van a decir de qué hablar. ¿Y de qué estamos hablando? De la agencia de colocación de Sánchez, de que Sánchez no va a la primera sesión de control, de que Sánchez cita a Feijóo a través de la prensa. Coño, Miguel, a ver si tenemos que volver a llamarte Corín. Porque vamos, son errores básicos y elementales de no estar concentrado en tu trabajo. Porque para eso o eres un superhombre, que con todo respeto creemos que no lo es, ni él ni nadie de ese equipo, o tienes un equipo magnífico. Y los equipos magníficos, decimos con todo el respeto, y a lo mejor alguno ahora se va a enfadar. Los equipos magníficos, les aseguro, que no están en política. Un puto profesional, perdón, no se va por 5.000 euros de mierda. Así de claro. A eso van los que necesitan chupar del partido y vivir del partido, y lo que necesita el PP, a diferencia de lo que está gestionando el PSOE con esa agencia de colocación, no es colocar a un señor en la UNESCO, no es colocar a un señor en la ONU, coño, que están mejor pagados que paradores, no es colocar al Oliver en F, no, porque esos son muertos de hambre, que todos sabemos que o están allí o no pintan nada. Porque
¿Alguien de verdad se cree, por decir empresas grandes, con Inditex, con Mercadona, cualquier empresa solvente, no hablamos de las que están más participadas, digamos, por las instituciones, como podrían ser o Movistar o tal, pero ¿alguien se cree que estas empresas contratarían para algo a IZ, a Gómez, a Granados o a Olivé? Seamos serios. Y el PP parece que quiere seguir la misma doctrina del Partido Socialista. Coloquemos, perdón por la expresión, a medio mierdas en altos cargos, porque jamás van a aspirar a nada más y van a sernos fieles hasta el final. Y ahí se equivoca. El PP tiene que abrir de una vez la mente y empezar a entender que esto es una competición de Champions. Y para jugar la Champions no vale, con todo el respeto, el señor que desde los 20 años, como el propio Bendodo, lleva mamando la política. Ese puede valer para figurar, nadie te lo discute, pero luego tienes que tener unos estrategas, un equipo profesional que ahora mismo adolece el Partido Popular de cabo a rabo. Porque luego tenemos los partidos que es que te hace cierta gracia. Hoy el discurso, tras esa salida ayer de los diputados de Podemos al grupo mixto, ha sido las acusaciones de si son tránsfugas o no. Y nosotros lamentamos, a lo mejor a alguno no le va a gustar lo que vamos a decir. Legalmente no son tránsfugas, vamos a decirlo así claro. De la misma manera que en la legislatura anterior el diputado Pablo Cambronero no era un tránsfuga. Primero porque tránsfugas en este país está tipificado solo en las instituciones locales, tema 1. Y segundo, porque tránsfuga se entiende que es el que cambia de partido político. Y aquí se van al grupo mixto, de la misma manera que hacía el año pasado el diputado citado. Pero claro, es curioso porque esto que para nosotros era lógico el año pasado y es lógico este año, pues para algunos cambia según el criterio. Porque algunos solamente nos acordarán, porque fue una diputada entre nosotros, insulsa, una tal María Pita, que acabó en el grupo mixto de este Podemos y a la cual tildó Montero de tránsfuga por irse al grupo mixto de este Podemos. Justo lo mismo que han hecho los suyos ahora, y ella considera que es democrático. Seamos serios. Aquí no entra análisis ni leches, aquí entran las cosas reales. Y miren, guste o no guste, esos señores 5 diputados no son tránsfugas. Punto. Nos guste o no nos guste. Que encima se van a un sitio donde van a conseguir más dinero, es obvio. Que van a conseguir hablar más, es obvio. Solo hay que conocer cómo funciona el grupo mixto. Y algunos de los que forman esa amalgama de 26 diputados todavía de Sumar, 10 recuerden que sí que son fieles de la vicepresidenta Yolanda Díaz, pero el resto, nada más sea menos que 16, 1, 2 o alguno más, podrían irse también al grupo mixto. Es un queso Gruyère y eso enfada obviamente al presidente por una cuestión lógica y numérica. Yo te doy tantos ministros porque tú me aportas tantos diputados. Si resulta que de aquí 3 meses te quedas con 10 diputados, ¿por qué voy a darte tantos ministros? Y eso obviamente cabrea a unos y a otros, a pesar de la llamada ayer de Belarra, Bolaños, de que no vamos a intentar aguantar el gobierno, no sé qué, pero nadie duda de que la influencia de Pablo Iglesias y la venganza de Pablo Iglesias busca momentos explosivos. Y eso funciona así. A nadie le extraña, y por cierto, que el presidente del gobierno, y esto lo decimos así como, saben que no nos gusta dar primicias, porque luego hay que decir que la puta bola de cristal funciona bien y tal, a nadie le extrañe una inmediata colocación de Montero en algún cargo internacional. Porque aunque no se lo crean, esto va de eso. De personas, no de ideas, ni de programas, ni de partido. Y Sánchez, que no es tonto, sabe que si coloca a Montero, lástima que ahora ha colocado al Gómez en la ONU, podría haber colocado a esta, total, tonto por tonta, nos da igual.
Bueno, lo de UNESCO, hubiera montado algún pollo, pero bueno, también. Pero miren que hay cargos que no deberían depender del gobierno, sino de gente de Estado, donde se puede colocar a la iluminada del supermercado simplemente para acallar a los 5 diputados y tenerlos más cercaditos a nuestro sentir. Eso es triste, pero eso es la realidad que existe actualmente. Y hoy nos hemos enterado de dos noticias que creemos que son de importancia y trascendencia. Una, que el gobierno está todavía a día de hoy, y faltan, hablamos de memoria, pero vamos a mirar así, unos 20 y poquitos días para acabar el año, por repartir el 80% de los fondos europeos destinados al 2023 a España. ¿Sí? El 80%, que se dice muy pronto, ¿eh? Este es el gobierno de la gestión. Esta es la Calviño que parece que la van a poner en el Banco Europeo de Inversiones. En fin, no sé qué criterio tiene, pero Europa puede humillarse nuevamente con estos momentos, porque son situaciones que son insostenibles. Y recordemos que ese dinero, en principio, en muchos países de Europa, y el concepto inicial era destinado al tejido productivo, es decir, autónomos, pymes, empresas, y aquí recordemos que el 85% de lo que ya se ha destinado se ha ido a dinero público. Y nadie dice nada. Nadie dice nada. Lo llega a hacer Hungría y Polonia, ya estarían fuera de la Unión Europea. Fíjense el detalle. Es todo kafkiano. Pero la noticia que realmente a nosotros nos ha impactado, y vamos a decirlo así de claro, es ese informe de la OCDE, donde se indica que de los 39 países estudiados de la OCDE, España es el puesto 36 en el índice de pobreza infantil. Un 28% de los niños en España no llegan a los mínimos. Sí, lo han oído bien, el 36 de 39. En la última clasificación éramos el 22. O sea, hemos bajado 14 puestos en la pobreza infantil. El gobierno que nos vende, que lo hacen todo por la gente. El gobierno que vende, que vamos genial. Pues la parte más sensible de la población, obviamente, que es la población infantil, un 28% en el índice de pobreza. No sé. Claro que es importante. Ayer hablamos del tema de PISA, que había enviado Cataluña al infierno. Pues parece que la realidad es que esa catalanización de todo la política en España, pues se acabará enviando, si sigue así, España al infierno también. Al infierno de los datos, al infierno del desastre, al infierno donde lo más importante sea salvar a los amigos con la ley de amnistía, con tal de gobernar para colocar a más amigos, pues en la ONU, en la UNESCO, Secretaría de Cooperación Internacional, en la Agencia EFE, porque seamos sinceros, ¿alguien cree que cualquiera de estos personajillos, incluidos ministros, tendrían las prebendas que tienen ahora si no estuvieran gobernando? Y esa es la clave. Esa es la clave. Tú cuando vas a un trabajo, algunos lo decimos por experiencia, puedes ir, si te apetece, a perder dinero. Porque mira, piensas que es una... No vamos a decir que es algo que puede hacerte hasta gracia. Nosotros lo hemos explicado en alguna ocasión, el año pasado en el Congreso, pues así de triste era. Y dices, bueno, mira, me lo puedo permitir. Vale, algunos lo pueden entender, otros no lo pueden entender, obviamente. Pero claro, cuando tú vas a un trabajo público a multiplicar lo que serían tus ingresos, pues obviamente parece obvio que te estás aprovechando del cargo. Y ahí es la diferencia de por qué los grandes profesionales no quieren entrar en muchas ocasiones en política. Nosotros nos explicaron una anécdota el año pasado en una de esas
reuniones así interesantes por ahí, por la carrera de San Jerónimo, nos decían una cosa que nosotros pensamos lo mismo. Nos comentaban en cierta manera, decían, hostia, ¿y usted no le gustaría algún día ser diputado? Y decía, digo, ¿para qué? ¿Para cobrar una mierda? Perdón, ¿eh? ¿Y para que me insulten cada día? ¿Y para tener que escuchar plenos hasta las 11 de la noche? Que les den por culo. Porque ese es un gran problema de este país, que la gente no quiere aceptar. La política está mal pagada y al estar mal pagada vienen miserables a intentar ganar el sueldo de su vida. Y los que son buenos profesionales, pues solo miramos desde la barrera, como se dice técnicamente, o entramos de alguna manera más subliminal, dedicándole un montón de horas, no vamos a negarlo. Y porque nos guste, porque creemos que se ha de hacer ese servicio. Pero es hora de que en la oposición empiecen a espabilar, de que si quieren crecer y quieren aspirar a algo, han de rodearse de profesionales más que de equipos amateurs que recen fidelidad al partido. Y hasta que eso no lo entiendan, pues esto puede durar meses, años o lo que sea, porque Sánchez ha convertido a España en una agencia de colocación y al convertirla en eso, todos los colocados saben que su puesto depende solo y simplemente de que Sánchez siga gobernando. Y harán todo lo posible para que eso sea así. Desde la agencia EFE, desde la UNESCO, desde España en la ONU, desde todos los lados. No entender eso es no entender la política de España. Hoy era el día de la Constitución, mañana jueves nosotros estamos de movilidad, les confieso que no sabemos si habrá programa o no, creemos que va a ser un día flojo, vamos a decirlo así, ya veremos, el viernes también aparte es festivo, nosotros vamos a ver cómo nos combinamos estos días. Les iremos comentando por redes a ver si hay más programas esta semana o no. En todo caso, cualquier novedad vamos a intentar explicarla. Como siempre tienen las aportaciones, todas esas cosas. Un programa hoy un poco más relajado de lo habitual. Nos emplazamos al próximo programa. Como siempre decimos, seguimos.